Vamos pensando en una cantidad de cosas y entre las que pensamos fue gente que no puede faltar. Y el primero que se nos ocurrió es Pablo Asqueta, que es un hombre versátil en su decir, sabedor de lo que habla, un especialista, es arquitecto argentino, tiene una infinidad de máster que sería, es innecesario en este momento describir, pero es una persona especialista en estos temas. Por lo tanto, lo dejamos directamente con él y van a ver, es así. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos, 45. 45. Buenas tardes. Ustedes no tienen ni idea de lo que significa para mí volver a este lugar. Durante muchos años me recibió esta casa prácticamente todos los años. Y bueno, fue para mí un gusto. Lo primero que me acuerdo que solía decir cuando ingresaba acá era: soy argentino, pero no soy de Buenos Aires. Era una cosa que me ganaba la mitad del público. Soy de Rosario, lo cual me permite una ciudad con una escala semejante a Montevideo, con lo cual realmente de ese modo empezábamos un poco más distendida. Y bueno, el tema es que el tiempo que tenemos es relativamente corto, el tiempo que hace que no vengo es largo, y quisiera hoy empecé de 200 slides bajé a 40, hice 45, saqué 4 películas, movies que tenía, que me parecían apasionantes, que no podía dejar de ver, lo verán. Pero bueno, por esas cosas. Además era bastante reconocido por tener incontinencia verbal, y entonces generalmente me ponía el último en las exposiciones porque no era fácil de parar. Bueno, este título fue a elección de mi convocante, la empresa Romero, como lo ha sido durante muchos años, cosa que agradezco profundamente, volver al paisito, como cariñosamente le decimos, es decir, porque además me siento muy bien. El título lo eligieron, yo di una serie de opciones. ¿Por qué el tema de arquitectura sustentable o bioclimatismo reloaded? Pensé que había mucha gente joven y el reloaded los asocian generalmente a algunas de estas Terminator, algunas de estas cosas, o a la Matrix o a alguna cosa parecida, es decir, recargado tendría que ser la cosa, ¿no? ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque yo ya soy un sesentón que se formó a la sazón de la época de los 80, 70, 80, en plena auge del bioclimatismo. Y bueno, con el tiempo de alguna manera las nuevas camadas de arquitectos fueron incorporando nuevas líneas de pensamiento y de posiciones teóricas en cuanto a la arquitectura, y nosotros, que nos habíamos abocado a una determinada actividad, nos habíamos formado en determinado campo. Yo me posgradué estudiar, me posgradué en física solar, hice un montón de cosas varias en distintos países, con lo cual habíamos quedado como descolocados. Y aquí que pasan los años y termino convirtiéndome de alguna manera, yo digo que esto es como un circuito como ha pasado ahora de las Olimpiadas, en un circuito donde uno se va quedando último, pero los que te vienen sacando una vuelta te empiezan a alcanzar y por un momento te convertís en el primero. Es decir, que estos últimos años me han convertido en una persona de vanguardia. Solo por ser viejo. ¿Cómo lo ven? Bien, vamos a trabajar un poco y voy a tratar de explicar esto si quiere, si la máquina quiere. No quiere. Por ejemplo, acá quiere, pero me tengo que acercar. No, something wrong. O como diría nuestra presidenta, bad information. Lo recuerdo, perdón. No debo mencionar estas cosas políticas fuera de mi país de origen. A ver, ¿no anda eso? No. No me engañes, descontá este tiempo, ¿eh? No. Todavía no empezamos, ¿eh? La impericia no es descuento de tiempo. Ah, impericia. Mirá, perdona, mirá. Bueno, toma. Ya que sos experto, ¿dónde tengo que apretar? Acá para adelante, acá para atrás, acá para adelante. Gracias. Bien, me tengo que quedar acá atrás, ¿eh? Cualquier cosa, me cuentan.
Ah, gracias. Bien, sigamos. Esto iba detrás de una de las películas. Imagínense la película. Mostraba la situación del mundo. Y como síntesis, yo les mostraba... ¿qué dice? No dice nada. Bueno, vamos a suponer que diga. Lo que decía eso... Ah, yo me acuerdo por qué yo no usaba esto. Porque me falta una mano. Es decir, ahí se me complica. Bueno, decía algo que es una obviedad. En 2030 seremos muchos y si seguimos a este ritmo de consumo, la energía se nos termina. Así de simple. Un tercio de la población mundial estará urbanizada en 2015. Absurdo. En 2013 el 79% de Latinoamérica estaba urbanizada. Y absurdamente más, el 92% de los habitantes ya viven en ciudades, en lugares como Argentina. Cosa extrañísimo. Con países con campos despoblados, pero bueno, y en 2050 seremos 9.000 millones, y otra cosa interesante, en 2020 habrá 1.200 millones de vehículos circulando por nuestras carreteras, muchos de los cuales, por ejemplo en Argentina, la tasa de ocupación de los vehículos es 1.1, es decir, persona transportada por vehículo, lo cual hace que sea de una ineficiencia formidable. Entonces, el mundo que nos enfrentamos, que era lo que decía la película, es ¿cuántas personas puede alimentar la Tierra? ¿Cómo podemos garantizar agua potable para todos? Esto no es una cosa menor. Uno necesita 50 litros por persona por año según la Organización Mundial de la Salud, y en Buenos Aires se llegó a consumir 600 litros por persona por día, ¿sí? Y en Arabia Saudita se consumen 50 litros por familia tipo. ¿Cómo podemos garantizar agua? ¿Cómo podemos asegurar la nutrición de la población mundial en constante aumento? ¿Qué combinación energética es ambientalmente más razonable? ¿Cuál es la manera de evitar o mitigar la contaminación derivada del transporte y los procesos productivos? ¿Por qué hago estos temas? Porque voy a hacer una asociación con lo que fue, de algún modo, el advenimiento del movimiento moderno en la arquitectura. Esa es mi intención. Va a ser complicado esto. Help me. ¿Qué hace? Bueno, supuestamente esto tendría que aparecer por... No importa, que aparezca cuando quiera, como quiera. David Lee, que sea el diseño arquitectónico. Esto es una posible respuesta, con criterios de sustentabilidad o sostenibilidad, como le gusta llamar a los españoles. Se basa en dos aspectos esenciales. Todo lo demás es al azar. Pero los aspectos esenciales son el uso racional y eficiente de los recursos, tanto energéticos como materiales, y la minimización del impacto ambiental de la implantación, producción y uso de los edificios. Estos dos elementos nos llevan, en las actuales condiciones, a ser determinantes de lo que sería un diseño con criterios de sostenibilidad. Pero hay una diferencia en racionalidad y eficiencia. La diferencia de... ¿Me entienden todos? Sí. Nunca me olvido que soy docente de cientos y que tal vez no necesite esto. Y además de la excelente acústica del radio. Se escucha mejor. ¿Cómo? Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Fantástico. Me sobraba algo, o me faltaba una mano. Bueno, la racionalidad es un hecho cultural, básicamente, ¿está claro? La racionalidad es cuando mis hijos dejan las luces encendidas y yo voy apagándolas, o cierro los grifos o canillas, como llaman ustedes, cuando están abiertas y gotean, y hago todas esas cosas que desaprensivamente la gente suele no hacer. Y los venerantes ancianos solemos ocuparnos de ese tipo de cosas. Es un hecho cultural, la racionalidad, el pensar que el otro no puede, no tiene. Hoy en Argentina se está pasando un problema crítico con la energía. No hay ni habrá energía. Y se hacen protestas para que bajen las tarifas. Es muy irracional cuando se regaló durante 10 años. Era un problema, yo venía a Montevideo y la energía eléctrica costaba 10 veces más que en Argentina. Entonces era muy delirante. Y la eficiencia, yo me puedo quedar, yo sé que tengo un tiempo muy acotado y entonces seguramente dentro de poco me empezará a pasar la voz. Bueno, el uso racional y eficiente. La eficiencia es otra cosa. La eficiencia es más por menos, es tecnología. Es input-output. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí aparece la tecnología.
pero conceptualmente la racionalidad precede a la eficiencia. ¿Está claro lo que digo? Yo no puedo ser eficiente si no fui racional para pensar en una solución eficiente. Pero puedo mejorar muchas cosas con simplemente la racionalidad. Bien, ahora, ¿cómo materializo yo esto en edificios y obras de arquitectura? Tales criterios se materializan, entre otros, mediante la adecuación a las condiciones del sitio. Las condiciones del sitio son lo que los venerables, es decir, habitantes de los distintos lugares, los nativos de los lugares, iban transmitiendo de generación en generación. En los años 70 se puso de moda la arquitectura irreflexiva, la arquitectura sin arquitectos, una cantidad de documentos de ese tipo. Porque, es decir, uno adecuaba su hábitat, su protección a las condiciones climáticas que se iban transmitiendo porque eran autoconstructores de generación en generación y se tenía en cuenta la topografía, la geografía, las orientaciones, el clima, tantas otras cosas que después se dejaron de tenerse en cuenta, ¿sí? Eso dio lugar al bioclimatismo de los 70. Y en Contrarius Sensu aparece otro tipo de cosas. Esta era la arquitectura bioclimática. En un elemento muy primario, obviamente esto podría perfeccionarse mucho, donde uno ni siquiera tiene que pensar las características climáticas del lugar que dieron pie a este tipo de construcciones. ¿Está claro lo que digo? Es lo que tengo, es lo que puedo, es con qué puedo y cómo me protejo de las peores condiciones. ¿De acuerdo? Tenía más imágenes que fui eliminando, algunas de casas enterradas, en la Puglia, los Friuli, o qué sé yo, infinidad de cosas interesantísimas, pero que no vienen a cuento. De todas maneras, sirve como ejemplo la yurta, que es una casa muy confortable en Mongolia. Yo tuve que hacer un proyecto, asesorar, perdón, un proyecto en Kuala Lumpur. Perdón, en Ulan Bator. Son raros igual. Es decir, en Ulan Bator. Lo primero que hice fue cuáles son las condiciones climáticas. Cuando me dijeron las condiciones climáticas, dije, no jodan, digo, ahora dígame las condiciones. A ver, no voy a decir las temperaturas mínimas y máximas absolutas porque se desmayan, pero había en verano 29 de 30 grados y en invierno menos 40. La amplitud térmica era de 70 grados. Y yo tenía que diseñar la envolvente de un edificio en Mongolia. Nada. Lo hice, pero nunca se supe más nada. Bueno, obviamente, ¿por qué los iglúes tienen la forma de iglúes? Ya lo saben. Menor superficie envolvente, mayor volumen habitable. Esa historia de las mujeres, no es cierto. No te rías, porque yo ya pienso que... Bueno, ¿por qué son de hielo? ¿Por qué son de hielo? ¿Con qué carajo voy a conseguir ahí? Con hielo, es lo que tengo. Claro, ese pedazo frío, hace como 2 o 3 grados, sí, pero afuera hace menos 50. Así que entra ahí y decís, ¡qué calor, loco! Por el aire. Ese es más o menos el planteo, ¿no? Entonces, bueno, esto es más otra particularidad. Quienes en una cosa así no sé, de placer, se fueron a la Capadocia, habrán disfrutado de algo que es bastante interesante, esta piedra arenisca que produjo hasta 7, 8, 10 niveles de ciudades subterráneas, algunas todavía no conocidas, porque la pobre gente de la Capadocia en Turquía se le ocurrió vivir justo en un lugar donde pasaban los mongoles, venían los cruzados, lo hacían mierda de todas las maneras, todo el tiempo. Con lo cual se iban enterrando, tienen iglesia a 4 o 5 niveles bajo tierra. No había otra posibilidad. Y se hacen algunas cosas de estas, pero también el material lo permite. Y por otro lado, como bien saben, el gradiente térmico que produce la tierra a determinados niveles hace que las condiciones extremas sean confortables. Pero entre la década del 30 y los 50 empieza a desarrollarse, dentro de un montón de variables del movimiento de arquitectura moderno, uno de ellos que para mí es
si bien posiblemente el primer edificio racionalista sea la Casa Fangus, pero de todas maneras, Mies, es decir, con el edificio Seagram, es decir, pone un hito, un ícono sumamente importante en la arquitectura. ¿Y por qué digo esto? Bueno, independientemente que también lo podría haber puesto en Argentina, toda vez que Seagram hizo su fortuna siendo contrabandista de licor en la ley seca. Digo esto porque de algún lado tiene que salir la plata. Bueno, Don Seagram se hizo un edificio famoso. Gracias a la ley seca. Bien, y el edificio se lo... Bueno, no vamos a entrar en detalles y pormenores. El edificio debía ser de acero, es decir, acuérdense que esto es posterior al pabellón de Barcelona, bueno, toda una serie de cosas, pero ya en el 54 hay una ley en Estados Unidos que no permitía el acero. Ustedes saben, el problema del acero es la fluencia en caso de fuego y la deformación y el derrumbe, no por resistencia estructural, sino por deformación. Bueno, de todas maneras lo ocurrió con Bronx, hizo una serie de cuestiones, y hace este edificio, exquisito en algunos detalles, que se convirtió en el símbolo del poder y de Auger, que es un filósofo francés, Marc Auger, suele hablar de los no lugares. Si tienen la oportunidad de leerlo alguna vez, es interesante. Y habla, por ejemplo, que un aeropuerto es un no lugar. Es decir, no tiene pertenencia. Y yo, por asociación a ese concepto de Auger, hablo de la arquitectura sin sitio. La arquitectura que no necesita que esto, como los panes de mantecas de Meyer y demás, puede estar instalado en cualquier lugar del mundo. Así se creó Las Vegas, por ejemplo, en medio de un desierto. Edificios donde necesitan simultáneamente refrigeración y calefacción, donde la energía sobraba. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa? También hace esto. No voy a entrar al cotilleo arquitectónico que dan a más. Bueno, no, eso lo puedo charlar, me apasiona, es lo más interesante, pero lo hacemos en una parte posterior. De cómo toda la historieta que tenía Mies con la dueña. Pero bueno, nada, esto, a ver, me van a dar un arquitecto y me va a decir, pero vos sos un ateo. ¿Cómo decís una cosa así? Y me van a tirar agua bendita. El tema es esto. Esto está hecho con un vidrio simple. Y la losa de hormigón es de 6 centímetros, creo, una cosa así. Que está sobre el pilón y cosa para aumentar la envolvente, todo lo contrario del diluvio. Es decir, la envolvente. Bueno, decir, pero bueno, acá que no pasa nada, estamos en el medio de una zona donde el clima parece templado. No quise traer, no quería abundar en fotos, por ejemplo, donde está todo nevado. Más allá de la onda boyerista o exhibicionista, según del lado que te pongas de la ventana del edificio, lo cierto es que, por otro lado, no tiene la culpa el pobre Mies, que levantó esto 1,50 metros, creo, una cosa así, y que le vino 3 inundaciones de 2 metros. Hay una foto muy linda viéndolo cómo van en kayak adentro de la casa. Pero ahora la van a restaurar y creo que la van a levantar, alguien la compró, la van a levantar, se la van a llevar a un lugar más razonable. No importa eso. De todas maneras, esto es una obra de arquitectura magnífica, que centra en el hábitat, en la vivienda, lo que es el concepto puro del racionalismo arquitectónico. Quitado, ausente de ornatos y demás, con la aparición del vidrio plano y del bueno, toda una serie de la época del 50 y el hormigón armado. Todo eso es un producto, de un momento. Y es significativo, la frase famosa de Mies era menos es más, recuerden esto. Y por lo tanto es un símbolo importante, es la consecuencia de un que arranca con la revolución industrial, la revolución de todo lo que es el aspecto estético, el cubismo, etcétera, etcétera, pasa por todas las corrientes, Art Nouveau, Art Deco, Art Craft, y termina en esto. ¿Qué es lo que pasa? Esto estaba bueno y es importantísimo. 60 años más tarde, esta es una casa de revista, de publicación, de publicaciones de arquitectura que ustedes ven.
Tengo algunas de acá, pero me pareció imprudente, por lo tanto traje esta que es... No me venga con historia porque no veo nada, ¿Qué pasa? ¿Por qué me hace cosas? No, me está mintiendo. Tengo un montón de imágenes de esta. Bueno, veamos una imagen. No sé qué me hace. ¿Por qué? ¿Dónde está? Me faltan 3 imágenes. Yo mandé todo. 3, 4. Esta casa, bueno, no importa. Tiene los mismos, digamos, parámetros, los mismos constraints, dicen los ingleses, los mismos condicionantes que podría haber tenido la Fanwood. Y hoy es valorada como una obra de arquitectura de la hostia. Me gustaría que vieran los interiores y más. Es una lámina de hormigón finita, con un vidriecito. Yo fui convocado en secreto a esta casa, porque llovía, la humedad, la filtración. La casa salía en todas las revistas, pero siempre deshabitada. Es decir, había agua de condensación, humedad de infiltración. Pero bueno, a tal punto, sería interesante que rastreara. Esta se llama, lo puedo decir porque ya no existe más. Esta es la casa de Mar Azul. El estudio es de unos arquitectos argentinos que se llaman Bach. Lo que más me llamó cuando estaba rastreando la información de ellos, ahora se separaron todos, uno creo que está en Monrovia, otro debe estar justamente en Kuala Lumpur, y hicieron una casa para unos arquitectos, hicieron una casa para unos como unos comitentes, esta cosa que ustedes no tienen una suerte de amor y odio, ¿no? Entonces fueron a ver esta casa y dijeron, yo quiero que vamos a hacer una casa en Montevideo. No quieran leer la crítica de los uruguayos respecto a lo que hicieron estos muchachos. No quieran. Es interesante. Es toda una historia para una clase de arquitectura en la facultad. Pero bueno, como no tengo más imágenes que mostrarle, porque él no quiere, sigamos con cualquier otra cosa. Flaco, no sale nada. Tales criterios, los criterios de sostenibilidad que mencionaba recién, se materializan en otros mediante, como dije originalmente, la adecuación a las condiciones del sitio, el uso racional y eficiente de la energía, el agua y los recursos general, basados esos aspectos en el adecuado aislamiento térmico de la envolvente, la mayor eficiencia de procesos y equipos y la utilización de fuentes de energía renovables, por una parte. Sigue haciendo lo que se le canta. ¿Por qué? ¿Por qué? Reproduciendo animación. ¿Está un poquito lentita la batatita? Bueno, algunas cosas aparecen, otras no. La mitigación de las emisiones de Hays, gases de efecto invernadero y otros contaminantes, la utilización de materiales y tecnologías apropiadas, el tratamiento y disposición de residuos y este conjunto de cosas hacen una arquitectura con criterios de sostenibilidad. ¿Estamos de acuerdo? De los cuales, fíjense que están destacados el uso racional y eficiente de la energía. A ver, he visto al venir para acá algunos colectores solares planos, he visto algunos pequeños ventiladores eólicos y demás. Todas las fuentes de energía alternativas que coadyuvan, colaboran y hacen toda una serie de cuestiones, son vectores energéticos y serán por mucho tiempo de baja eficiencia. ¿Ah? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y aunque los precios están cayendo en picada, sobre todo del vatio pico en celdas fotovoltaicas, de todas maneras todavía tienen un periodo de amortización muy extenso comparado con los sistemas convencionales. Ahora bien, ¿qué lógica tiene? Yo suelo usar una metáfora que es la siguiente. Supongamos, a mí me pasa, no sé a ustedes, posiblemente acá no, ustedes tienen periodos de inundación y sequía periódicos, así que no te extrañará. Es decir, que en verano de golpe, nosotros decimos, los edificios ternerean el agua, es decir, suelen tener instalaciones truchas, decimos, que extraen el agua, con lo cual la mayoría del barrio se queda sin agua. ¿De acuerdo? Para llenar sus tanques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, si no tiene otro recurso en verano, sobre todo, agarra la noche, que hay un poquito más de caudal, y llena algunos tanques y una cosa así para tener agua disponible. ¿Sí?
Imagínense que ustedes hagan lo propio, pero cuando el tanque que van a buscar al día siguiente no tiene una gota de agua porque está lleno de agujero. El caudal era poco, pero se podría haber juntado, pero como tenía agujeros, no me sirve. Esto es lo mismo que si yo hago un uso no convencional de energía, pero mi casa pierde energía a los pagos. ¿Queda claro? El primer paso hacia una arquitectura con criterio de sostenibilidad está en el tratamiento adecuado y en nuestras condiciones de precariedad es aislamiento térmico de los elementos vidriados y opacos de los edificios antes que cualquier otra decisión, ¿sí? Las pérdidas y ganancias térmicas, ¿qué hace? No, hace lo que quiere. Si yo aprieto acá, ¿qué hace? Se va. ¿Aparece ahí? No aparece en ningún lado. Quería bajarla. ¿Tenés un pendrive? Bueno, porque esa es la que me mandaron por. Pero todo estos tiempos vos no me lo descontás, ese es el problema. No, fíjate que me... Con tranquilidad. No, con tranquilidad no, me van a colgar. No sé. Después me están nerviosos esto de tener. No es cierto. No sé dónde está para el tema, pero a ver. Bueno, ¿No lo tenés? no lo encuentro. ¿Se corre más? Sí, corre. No sé qué pasa que se aparece acá pero no aparece en la pantalla. O sea, no aparece, parece que tiene un error el Power, pero... Ya que lo copié 2 o 3 veces, ya te lo Sí. copiamos, pero seguramente yo debería traer más de uno acá. Y bueno, No trajiste. Bueno. veamos qué podemos hacer. Bueno, ahí había un esquema importante. Claro. Parece pero... que el tema es que las imágenes, algunas imágenes no abrieron. Para dejamos una cosa. Vamos a abrirlo de vuelta, si querés. El pulsar de donde están todas las imágenes, a ver si faltan las imágenes. ¿Está en el En ese, sí. Es como que no hubiesen bajado las imágenes. Puede ser. Acá faltan las imágenes. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto llevo? Para un poquito. Llevas 32 minutos. Hacemos un congelado de imagen ahí. Vamos a buscar acá. Fíjate. ¿Tenés uno ahí? Sí. Ah, porque, claro, pasó algo acá, sí. El PowerPoint que yo bajé, algo tiene de... Tiene un defecto, mira. No te preocupes que lo sanamos. Bueno, acá está hasta las manos dijo, pero dice una presentación que dice presentación Gromiros, creo. Igual tiempo no te preocupes que vas a tener más.
Gracias. No digas nada. No. ¿Dónde estamos? A ver. Presentación, Bramiros. Abrí el... Presentaciones. 2013. No. A ver, ¿dónde? Abrí el principal del archivo del disco rígido. Mi paso. Accesorio, sí. ¿Dónde Exactamente. Buscá abajo. Tiene que ser una presentación suelta. Ah, suelta. Baja. Y empieza a ver algo que dice Bromiros. Más abajo puede ser. Pero Seminario Bromiros 16, no. ¿Cómo? Seminario Bromiros. Sí, eso es. esta. Eso. ¿Veías las imágenes acá en No. la pantalla? No. Ah. A ver dónde estabas. Todos los pendrives dejé, no sé dónde. Tenía media docena, te digo. Sí, me preocupa, pero no te preocupes. Seguro que en el momento del cambio... Estaba, a ver. A ver, sí. Pero también tengo un disco ¿Esto qué rígido, es? tengo varias versiones. Ahí debe funcionar, ¿no? Sí, dame un segundo. A ver si le pasa a la imagen. Arquitecto, qué gusto ver. Perdone que le robe ¿Por qué no pasa? su tiempo. Trataré de decir cosas. ¿Congelaste? No. Tantas fotos Sí. me caen. Está bien. Y es más, te digo que no esa te corre derecho del rígido. Sí, está abierto de ahí. Porque si tenés un puerto USB 3.0, el disco es 3.0. Ah, sí. ¿Seguimos? A ver si, no sé por qué no. Ve. ¿Y? Considerad simplemente que yo te estoy facilitando el problema tuyo. Cuando vos vengas a exponer, va a tener todo resuelto. ¿Cómo que digo? A ver, ¿qué pasa? Ahora no es culpa de la grabación. Acá veo una cosa y en la pantalla otra, o sea que tiene que ser la conexión de ahí o... A ver. Con el Windows P, que te dé selección de pantalla distinta, acá, probá Windows P. ¿Qué es eso? Perdón. Vas a probar Sí, Windows P. sí, decime dónde está la P que yo no veo, porque entre Acá. los dos podemos hacer algo. Esto tiene que estar acá Duplicado. donde dice duplicado, subila. A ver, Mirá. quiero subir el dedo. Ok. Ahí, Ahí, duplicado. baja ahí. El tema es que me da la impresión de que la máquina está un poquitito lenta. Ahí apareció. Y ahora, a ver qué hace. No importa, ahora poner presentación, poner la copita esa. Dejala porque está como nervioso. Yo tengo notebook, pero si le voy a hacer un lío. No hay ningún lío. ¿Querés mi notebook? Dale, trae tu notebook. Sí. Mira, tranquilo. Sí, no pasa nada. ¿Vos la tenés ahí? Sí, la ventaja es que me tengo que apurar porque se me va a quedar sin batería y si voy a cargar. Sí, acá tenés enchufe. Sí, bueno. Enchufamos ya. ¿Verdad que te enchufe acá? Ya. Encajar arriba. Enchufar acá. ¿Qué tenés? Enchufar acá, deja acá. ¿VGA? Sí, tengo VGA, si no tengo Acá. que ir a buscar un. Del otro lado, está cubierto.
enchufe es este? No, tenés otro. Ahí tenés. ¿Tenés cargador vos? Ahí en este puerto. ¿Es HDMI? Ahí tenés HDMI. No, ¿Vos VGA. querés el- VGA. Sí, tengo. Bien. ¿Tiene cargador? ¿No tiene cargador? No tiene cargador. De batería está lleno igual. Está raro que no andes. ¿Anduvo todo bien? Muy pesadas las imágenes, ¿no? 40 megas pesaba ¿El archivo en total? Sí. Tanto. No, debería avanzar. Dale. A ver, Pablo. Si fueras tan gentil. Y esto lo Conectemos porque cualquier cosa va a ver si la usa mi compañero. Oh. Bueno, Y te ponemos el cosito ese. alguna cosa que diga Brominos, seminario Brominos. Vamos a ver. Igual ya se le acabó el tiempo, ya está. Sí, ya sé. Eso está claro. Nadie va a decir nada que... ¿Quién va a decir algo? Duplicado, ¿está bien? Han duplicado, ya está. Ya está. Entonces ahora, espera, Es buscar ahí la que. la que me escondiste. Es que te escondí. Ese. Sí. Ahora vamos a mostrar. Ahí. Ahí, Ahí lo podemos mostrar. Así Ya funciona estamos. con el cosito. vamos. A ver si pasa. Sí. Dale, pasa. Bueno, seguimos y obviamente le damos media hora más para que termine. Muchas gracias. Y un poquito de agua si es posible porque me puse un poquito nervioso. Y alguna moneda después para arreglar todo este despelote que hicieron. Y una retribución para el promo. Bien, acento que me tengo que poner acá. Bueno, estas eran las imágenes que no mostré, si quiere, 60 años más tarde, todo esto que había pasado. Es decir, bueno, era lo que quería que vieran. Ah, yo estoy yendo para atrás, porque me dijeron que fuera para allá, pero es para allá. Bueno, como verán, han superado toda la envolvente. Para cualquier arquitecto, Nobel sobre todo, y para los que no, y los seniors también, seguramente esta sería una obra de arquitectura importante. Es muy pequeñita, pero está en esto de atravesar los huecos de la losa, con los árboles, en medio de la selva. Parece formidable. Pero bueno, nada, es decir, el precio lo tiene. Es decir, como le digo, alguien con una máscara negra un día me vino a ver, me dice, no quiero que sepas quién soy, pero tenés que arreglarme una cosa. Bueno, la adecuación a las condiciones del sitio, habíamos dicho, y habíamos hablado de todas las otras cosas que hacían a la cuestión. Cuando empezamos a perder imágenes, yo les quería mostrar sencillamente esto, no quiero entrar mucho en detalles, porque bueno, el tiempo ahora sí verdaderamente debo respetarlo y se acorta mucho. Lo cierto es que, es decir, los puntos de la envolvente que hay que tener en cuenta son obviamente estos. En este clima que nosotros vivimos a la sazón, yo me hablo con libertad, porque tenemos muchas semejanzas, no solo en cantidad de habitantes, sino en latitud y en un montón de condiciones bioclimáticas, es decir, Rosario y Montevideo. Estamos prácticamente en el mismo meridiano, que es a las sazones de Santiago de Chile, más o menos, el mismo paralelo, perdón, de Santiago de Chile y de Ciudad del Cabo. Digo esto para... Y vivimos en un clima templado, cálido, templado, frío, que requiere de elementos de calefacción y de refrigeración. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tendrán inviernos que van a necesitar calefacción y veranos que van a necesitar refrigeración. Por lo tanto, acá tenemos la latitud es relativamente baja, con lo cual las ganancias térmicas de las cubetas planas es muy grande, es decir, por la altura, es alrededor de un 35% de las ganancias o pérdidas de envolvente, y las pérdidas a cielo frío, debido a la radiación de un cielo transparente en invierno, es muy alta también.
Las paredes tienen menos significación acá, pero ya la tienen de todas maneras y van decreciendo, van aumentando a medida que las latitudes se incrementan, pero el país tiene, salvo en algunas cuestiones de algo de altitud, no tiene problemas de ese tipo, pero acá hay más o menos un 20%, acá tenemos a través de las ventanas ganancias y pérdidas, muchas de esas ganancias y pérdidas son indeseables a través de los vidriados, y el otro punto es el piso, que es un 10%, que se alcanzaría con que en un edificio, en una casa simple de zapata corrida, por ejemplo, ustedes aislaran con espumaplas 1 metro aproximadamente. Los ingleses suelen prolongar el aislamiento en los cimientos, pero si no tenemos cimientos o no lo hacemos así, podemos poner una placa sobre el terreno natural. La ventaja, que muchas la refiero a la desventaja, de la no biodegradabilidad, la no contaminación con elementos orgánicos, hace que una placa de poliestireno expandido, es decir, permanezca, es decir, sin ningún tipo de problema. Arriba, si estoy encajonado en el cimiento, puedo tener un film de polietileno que me impide el ingreso de humedad eventual y me sirve de barrera de vapor para el aislante térmico que tengo ahí. ¿Estamos? Si hago platea de flotación, no, porque hay un problema de estabilidad que tiene que ver con los esfuerzos horizontales, pero no voy a entrar en ese detalle porque no es el momento. Y bueno, ahora que viene con el consumo medio de una vivienda en la franja central del país. Esto lo hice para mi país. Y ustedes tienen una matriz energética diferente a la nuestra. Nosotros tenemos mucho peso del gas, es decir, la electricidad es térmica, es diferente. Pero es cuando uno hace el análisis común, se da cuenta que más o menos, porque esto tiene que ver con digamos, la cultura y lo que los gringos llaman el schedule de funcionamiento, es decir, cuánto tiempo tengo el sentido o cuánto uso una cosa y demás. Entonces, para sea cual sea la fuente de energía, ¿no? Algunas hay más eficientes que otras. De todas maneras, acá en las crónicas dice que el 50% de ustedes lo gastan en calefacción y refrigeración, el 50% de la energía. Y la iluminación está bastante bien. La cocción cada vez menos, las mujeres hoy usan el delivery a full, con lo cual ya casi nadie cocina nada y todo eso. Es otra historia. Bueno, de todas maneras, aquí hay un tema que no es menor. El tema del 50, 51, 52%. No me empecé a hacer cosas raras. La calefacción y refrigeración. Este porcentaje, el de calefacción y refrigeración, tengan en cuenta ustedes una cosa. La media en el mundo anda baja de acuerdo a características particulares de los países, pero prácticamente 1/3 de toda la energía en Argentina hoy es el 26%, en Europa puede ser el 40%, de toda la energía que consumen los edificios, es decir, de toda la energía que consumen los edificios, es de ese porcentaje, como decía, es de toda la matriz energética. Es decir, de toda la energía que se produce, un 33, un 30, un 40% lo consumen los edificios, en su proceso de producción y sobre todo de funcionamiento. Y de eso, el 50% se puede ahorrar, nada más que eficientizando la envolvente. ¿Y cómo eficientizo la envolvente? Mejorando la aislación térmica de los edificios. Tenemos que tener en claro, señores, que la energía más limpia y barata, yo decía antes, es la que no se utiliza, no. Es la que se consume con racionalidad y eficiencia. Es decir, un concepto distinto y más amplio. Yo decía que era la que no se consume. Entonces, claro, una persona viviendo en el medio del campo, sin luz, sin gas, no gastaba nada. Eso no es la ventaja. La energía, en realidad, ¿qué aparece acá? ¿Por qué aparece esto? No tiene que aparecer esto. No. Yo les voy a leer lo que dice acá. Acá no es menor. Ahí dice, perdón, ahí apareció. El incremento del aislamiento térmico de los edificios, ¿qué produce? Menores costos iniciales en equipo de acondicionamiento. Y es un tema menor. Porque cuando uno hace un análisis de costo-beneficio,
lo que dice es, bueno, a ver, sí, yo compro un equipo de aire acondicionado. En mi país anda alrededor de los 800 a 1000 dólares la tonelada de refrigeración. No sé cómo será acá. Esto significa 3000 frigorías, ¿de acuerdo? Una casa de unos 100 metros cuadrados puede llegar a necesitar 3 toneladas de refrigeración. La tonelada de refrigeración en mi país cuesta más o menos cerca de los 1000 dólares, ¿de acuerdo? Esto significa que si yo puedo reducir en un equipo de aire acondicionado, es decir, y además lo hago más eficiente y demás, yo estoy ahorrando una cantidad de dinero, no en el funcionamiento, sino inicial, por equipos de menor potencia. Con lo cual, estoy ya repagando, amortizando lo que gasto en aislamiento térmico rápidamente. ¿Se entiende? Para que ustedes tengan una idea, una casa mal aislada, con una casa bien aislada, va a depender del nivel de confort, terminación y demás, pero sus valores están en un 4, un 6%, un 2%, del 2 al 4% es lo más frecuente de incremento en el costo inicial. ¿Se entiende? Si yo empiezo a mejorar el tema de las aberturas o tengo mucho vidriado, la cosa aumenta, pero generalmente la incidencia, porque son casas más costosas, relativa, también disminuye. Y el otro aspecto es menores costos iniciales, menores gastos de funcionamiento, obviamente reducción de tarifas, significativo ahorro de energía orientable a procesos productivos y a la generación de nuevos puestos de trabajo, importante reducción de emisiones de CO2, un incremento del metro cuadrado construido y una reducción de la morbilidad y del ausentismo invernal. ¿Esto qué significa? Las personas se enferman mucho en invierno por la presencia de mohos, muchas veces debido por exceso de humedad y por enfriamientos de superficies mal aisladas que producen condensación y el desarrollo de colonias de mohos, cuyas esporas atacan a los bronquios, a las personas asmáticas y son alérgenos, por lo cual hay un aumento de la deserción laboral y escolar en invierno debido al mal aislamiento de la envolvente de los edificios. ¿Queda claro? O al exceso de producción de vapor de agua, pero eso se soluciona ventilando intensamente aun cuando haga frío. Nuevas tecnologías y ejemplos de arquitectura con criterios de sustentabilidad. Quería mostrarles algo. Nosotros hacemos normas, hacemos cuestiones, tratamos de que, miren muchachos, traten de aislar mejor, no sean pavos, es decir, las casas son mejores, tomen la variable del acondicionamiento como una variable más de diseño. En 1978, luego de dos crisis de la década del 70 formidables, en el incremento de 6 a 18 dólares el barril de petróleo, la reconversión del dólar, la falta de reconversión del dólar a oro y toda una serie de cuestiones que hubieron en esa década, y al corte de los países de la OPEP, de los suministros de petróleo, Alemania y algunos países perdidosos de la guerra mundial, no Estados Unidos claramente, es decir, no tenían fuente de energía, no tenían a quién recurrir, tampoco iban a invadir a nadie, estaban cascoteados. ¿Qué hacen? Se juntan y dicen un decreto y dicen, señores, a partir de mañana, los que gastaban 300 kilovatios hora por metro cuadrado, no gastan más. Entonces, eso fue interesante, porque la gente dijo, no, ¿cómo? Va a ser frío. Pero, ¿y cómo resolvemos esto? Piensen, estudien, vean, no le dijeron al arquitecto, mirá, si vos ponés un poquito de espumaplá, va a ver cómo cambia. Y le decía al cliente, el cliente dice, no, dejá de joder, tengo que aumentar el costo por metro cuadrado. No, le dije, esto es lo que hay. Arreglate. La principal productora de polistireno expandido del mundo, que estaba en Alemania, agarró el board, juntó a todos sus empleados, que eran creo que 55.000, era una empresita. Le dijo, a partir de mañana, todos vienen en bicicleta, y los muchachos del board, el directorio, ustedes también, la gente, sí, ¿estamos de acuerdo? Pero hace frío, tejete una mañanita, más uno. Y fueron bajando cada vez más.
Pero no le decían cómo. Arréglense. Y los arquitectos e ingenieros pensaron y convirtieron a Alemania en el país más eficiente del mundo. Cuando Europa se debate por ser 20-20-20, ¿te acuerdas de eso? En el año 20, el 20% de los insumos van a ser no renovables, el 20% nosotros están en el 50%. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hicieron todo esto? Bueno, llegaron inclusive a generar un concepto que se llama Passive House. Que no se lo imaginen como una fábrica llena de cosas raras, ¿no? Una casa común que no tiene que consumir más que 15 kWh por metro cuadrado año, en lugar de los 300 y pico que gastamos nosotros. ¿Se entiende cómo es el tema? Y con creatividad se hace ese tipo de situación. Entonces, cuando empezaron el trabajo ya avanzado, se dieron cuenta que la cosa pasaba por acá. Esta es la casa de 3 litros. Agréguenle agréguenle un 0 y lo tienen en kilovatios hora por metro cuadrado. La casa de 3 litros, ya en la década de los 80, por ahí, en la época de los 90, 2000, ya empezó a hacer, y miren cómo aislaban, hacían reciclado de viejas viviendas, y las llevaban por afuera y por adentro. Y los alemanes se decían, bueno, pero nosotros tendríamos que aprender de los suecos que aíslan mucho más que nosotros. ¿Se entiende cómo es el concepto? Bien, entonces, es decir, esta es una casa en la que yo estuve, una casa de 1 litro, 10 kilovatios hora por metro cuadrado año, es decir, y más adelante terminaron haciendo casas de eficiencia, digamos, de consumo cero, o algunas que producen más energía que la que consumen, y se la venden al Estado. Y como los alemanes son locos, pero no tanto, la pagan al productor porque están interconectados y le pagan 2 o 3 veces más de lo que les cobrarían el consumo de la energía. ¿Se entendió? Por eso es que son eficientes. ¿De acuerdo? Bien, el concepto Passive House es una de esas cosas y ese concepto Passive House, termino en muy poco tiempo, ese concepto Passive House es un concepto que inventa un alemán que vivía en Darmstadt, perdón, mi pronunciación alemana es espantosa, cuando veo un alemán diciendo Darmstadt me miran raro siempre. Entonces se llamaba Feist, y Feist inventó este concepto, empezó a hacer viviendas, y esto que era para los países centrales y nórdicos fue después llevado a los países mediterráneos en un proyecto que se llama Passive Home, que pueden googlear y ver cómo mejorar las condiciones menos exigentes de los países mediterráneos, muy parecidos a los nuestros. En un momento de la historia, BASF, una empresa que inventó el poliestireno expandido en el mundo, empezó a hacer casas tipo prototípicas, no showroom, lugares donde se pudieran probar nuevos materiales, chequear y ver. Y la última que se hizo, la penúltima que se hizo, o la antepenúltima que se hizo, fue en Nottingham, en Inglaterra, en la universidad, y fue habitada por unos chilenos, creo, para probar sus virtudes. Después la séptima se hizo en Tortuguitas, en Buenos Aires. Y ahí yo tuve algo que ver. Y la siguiente creo que fue Brasil, y ya no he perdido la cuenta. Esa es la cosa. El concepto básico de un Passive House de países nórdicos es básicamente esto. Es la circulación siempre forzada, las renovaciones de aire no son voluntarias, son siempre forzadas, es decir, el aire viciado antes de irse al exterior pasa por un intercambiador aire-aire para aprovechar la energía térmica que tiene. Entonces, en este proceso, yo tenía un video también, otro video que les cuento que no tienen, donde se veía todo esto en movimiento, entonces el aire fresco, renovado pero frío, se calienta, también hay una posibilidad de trabajar con geotermia. Desde mi punto de vista, yo sé que acá hay algunos detractores, pero desde mi punto de vista, la geotermia es uno de los sistemas más eficientes, yo lo he probado en un par de oportunidades, de aprovechamiento de la energía térmica de los estratos. En Europa se usa además con sondas, acá se usa nada más que para refrescar o atemperar la temperatura del aire, es decir, a 2 metros de profundidad aproximadamente. Pero yo en una casa que hice, en la casa de Tortuguita, entraba aire, según cálculo, a 36 grados
se tomaba aire a 36 grados, recorría 70 metros a 1,80 m de profundidad en unos tubos de 20 centímetros e ingresaba a la casa a 24 grados. ¿Sí? Porque tenía un delay, un retraso por el amortiguamiento térmico que estaba calculado y que, digamos, refrescaba en verano y precalentaba en invierno. Esta es la casa, una casa anterior, la casa, características propias de una casa inglesa para hacer en serie, y bueno, y a posteriori de eso hicimos una casa de tortuguitas que hizo Bass, que produjo Bass, sponsorizó con otros sponsors. A mí me cupo la responsabilidad de hacer el proyecto y dirigir la obra, y bueno, los materiales y sistemas constructivos que se utilizaban allí, me parece importante mencionarlos. Estos son generales, materiales con criterio de sostenibilidad, pero para que vean que no se limitan a materiales. Acá hay una simple pared doble. Esta cavidad que se genera entre dos paredes de ladrillo macizo, los ingleses le llamaban cavity wall. El cavity wall de los ingleses tenía una diferencia, era ventilado, igual que el muro capuchino de los españoles. Esto significaba que se usaba como muro de sacrificio. Cuando ustedes van a Inglaterra y ven esas casas, es decir, hermosísimas y antiguas, verán que, o tipo Sherlock Holmes, verán que son llenas de moho y demás, pero en realidad la casa empieza después de una cámara que además ventila y a través de las llagas, como dicen los españoles, o las puntas verticales, escurren el agua hacia afuera. ¿De acuerdo? Eso es un muro de sacrificio. Después acá se empezó a usar el muro ciego para usarlo como cámara de aire. Cuando uno hace el gasto de hacer una cámara de aire, ni se le ocurra pensar que es más eficiente que poner una placa de espumaplan en medio. Olvídense, calculen una cámara de 5 centímetros con los valores de aislamiento de una cámara y calculen eso mismo relleno de espumaplan y van a ver que la diferencia es radical. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es muros estructurales de ladrillo cerámico, con muro visto, etcétera, etcétera. Muro cerámico con otra solución muy interesante, que es muy interesante sobre todo en el retrofitting, que es lo que viene a futuro. El retrofitting que viene a futuro es lo que significa, porque nosotros estamos tratando de solucionar las viviendas nuevas, pero el problema es el stock de vivienda, el parque de vivienda, que nunca van a cumplir. Le pasa a los españoles tan desesperados, además porque tienen que certificar las viviendas en España, tanto el que la compra, la alquila o la vende. Por supuesto, el negocio de los certificados truchos está a la orden del día, sale por internet. ¿Y quiere qué casa quiere? Bueno, más o menos, ¿no? Pero de todas maneras hay que pensar. Y una solución para las viviendas existentes es el EIS, External Insulation and Finish System, SATE para los españoles, el sistema y distintos nombres parecidos, que son, es decir, placas de espumaplan pegadas con base coat, con una malla de vidrio asódico, con unos revestimientos. Hay otra solución que es muy interesante, es un revoque que se pone por distintas capas, no mayores a un par de centímetros, y que se usa húmedo sobre húmedo, se puede usar, y es muy interesante porque tiene el mismo proceso, digamos, de colocación, es decir, y esto tiene microperlas de polistireno expandido. Esto es una cosa interesante para resolver los puentes térmicos por diferencia de materiales que tienen las estructuras independientes. Esto es un techo ventilado, no voy a entrar en detalles ahora aquí sobre eso. Esto es una cosa bastante interesante. Cuando uno quiere dejar un muro de hormigón a la vista y quiere aislar por adentro, lo que hacen muchos, ponen unas estructuras de drywall, y esas estructuras de drywall las rellenan de cualquier aislante térmico, le ponen un film para que sirva de barrera de vapor y la emplacan, ¿de acuerdo? Esa es la manera de dejar un muro a la vista. Pero ¿cuál es el problema? El primer tipo que hace pone una caja de luz, hace un agujero y demás, el proceso, el sistema conceptual. ¿Está claro? Yo esto lo diseñé especialmente para un edificio importante donde querían tener el hormigón a la vista, pero puse las placas de EPS pegadas, es decir, simplemente pegadas, adosadas al muro, una estructura de steel framing de drywall de 70 milímetros, lo dejé vacío y sobre el espumaplan lo que puse fue un film de poliestireno, pero tenía 70 milímetros libres, con lo cual una caja con un fondo de 6
de 5 centímetros entraba bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son sistemas constructivos industrializados, el steel framing, con el reductor de puente térmico que va por afuera, el concrete house, concrete espuma, ¿sí se llama? El concrete espuma, sin ladrillos EPS, techos muy livianos, con muy bajo costo, porque usa una espuma plata de muy baja densidad, sostenidas por gigantería, techos invertidos, techos naturales comunes, techos con contrapisos de hormigón alivianado con perla y techo invertido, además de los paneles famosos que son ustedes uno de los países que más consumen en el mundo. La casa de Tortuguita se hizo en base a una prueba de distintos materiales. Acá están los forjados de las losas con viguetas pretensadas. Este es un EPS gris que se usó de Aves. Esta es la aislación, digamos, puesta por afuera. Estas se utilizaron, bueno, yo me permití algunos lujos que no son habituales. Esta es una casa de muestra. Estos son perfiles de PVC rellenos de poliestireno. Acá hay una cuestión de ejemplo de Leifs. Se usó un techo invertido de estas características. Esta es una obra de Álvaro Sisa, que yo hice hace muchos años. Fue la primera que creo que se hizo en América. Bueno, este es el concepto del hormigón alivianado, con los forjados y demás, y con un techo invertido por arriba. Se logran valores sumamente significativos. Esta es como queda ese tipo de cosas. Acá esto ventila los hormigones livianos por una cuestión bastante interesante que podría explicar en otro momento. Este sistema además tenía un sistema de calentamiento por celdas, por calefones solares, es decir, que iban a un tanking tank que tenía dos tanques adentro, uno para el agua sanitaria y otro para las ¿cómo se llama? Losas radiantes, y la recuperación de agua para su utilización para riego y otro tipo de cosas, las placas especiales para las losas radiantes, y el sistema geotérmico, que yo digo que es muy interesante. Véanlo si les interesa en Rejao. Yo creo que es posible. Llevaba 70 metros la casa de recorrido para lograr eso. Ahí hay un sistema de intercambiador y realmente es muy eficiente. Bueno, sistemas de emplacado de los techos. Este es el techo del quincho. Nunca me costó bastante trabajo explicarle a los alemanes que era el quincho, because they don't know what the quincho is. Nada, eso. Estas eran las cubiertas ventiladas de chapa, muy a la chilena, además, con elementos verticales. A mí me gustan mucho este tipo de cosas, que son los plegados de cierre. Los interiores, ya termino, los interiores son de un poliuretano elástico que hice traer de Suiza, pero era una muestra, ¿estamos de acuerdo? Esto tiene algo interesante. Esta casa esta escalera que termina en la casa, que parecería muy simple, en realidad son escalones que puse en voladizo, igual que esta losa, porque no quería que llegara la escalera a la pared, porque formaba un puente térmico. ¿Se entiende lo que digo? Está despegada, y eso significa, este desagüe a la vista es el desagüe que va a los tanques de reserva. Por último, estos son los cerramientos. Estas son persianas con poliuretano interior, automáticas que cierran y abren según demanda. Las imágenes generales que ustedes verán, los colectores, y ya con esto damos por terminado la imagen general. Estas cosas me interesan, los detalles, las cupertinas, las cenefas, ese tipo de cosas. Simplemente después nada, con el mismo criterio se iluminó con las mejores condiciones posibles de reducción de consumo y de comportamiento acústico. Esta es la casa finalmente, y bueno, aquí termina mi relato. Perdón por la demora y perdón quería dejarles dicho algo que me pareció, esto ya no es la primera vez que lo uso, hace algunos años lo usé, algo que me parece importante. Creo que tenemos que pensar más en toda esta problemática, la era de la falta de decisión, las medias tintas, los paños calientes y los expedientes confusos están llegando a su fin. En su lugar estamos iniciando un periodo de consecuencias. ¿Estamos de acuerdo?
Lo más interesante posiblemente de esto sea que quien lo dijo fue Sir Winston Churchill en 1930. Nada, con eso termina. Muchas gracias y perdón.